Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola Honduras, feliz domingo. No hay duda que hemos atravesado un desierto, un tiempo sombrío, difícil, de hartazgo por el confinamiento y de mucha incertidumbre por el presente y por el futuro. Además, lo más dramático es que estos primeros meses del año 2020 han estado marcados por el dolor, por el luto de muchas familias. Y ese drama humano por el contagio masivo del coronavirus, que no han podido controlar ni las autoridades ni nadie, han dejado secuelas de vacíos profundos en muchas familias, cuyo dolor hemos compartido. En este programa hemos hablado a lo largo de los últimos domingos, en todos los meses, casi de manera monótona, sobre el COVID-19 y sus repercusiones. Hemos visto el lado científico, el doloroso lado de las pérdidas humanas, las experiencias de pacientes y las victorias de personas que han superado el COVID-19. En fin, hemos visto este fenómeno desde distintos ángulos, esperando contribuir con nuestro programa, con nuestras reflexiones, a que encontremos la verdad, que encontremos la luz y, si podemos, un poco de esperanza en medio de este zarzal. Hoy queremos aproximarnos un poco a la nueva realidad que vivirá el mundo después de la pandemia, en cualquier fecha que sea, y revisar otro aspecto de las consecuencias de este fenómeno horroroso para la humanidad y particularmente para nosotros como nación. Los efectos económicos, las consecuencias económicas y sociales de la parálisis del aparato productivo, del confinamiento de toda la fuerza que mueve los motores de la economía de una nación. Para eso, recurrimos a una eminencia, uno de los economistas más estudiosos y mejor calificados del Foro Centroamericano, el doctor Hugo Noé Pino. Tiene la gentileza de aceptar nuestra conexión este domingo para conversar un buen rato. Doctor Noé, muchas gracias por aceptarnos. Buenas noches, Darío, y me da mucho gusto estar en su programa este día. Le propongo que conversemos y le pido su aquiescencia para elaborar una caricatura aquí en honor suyo. ¿Qué le parece? Oh, excelente, Darío. Yo tengo una opinión muy alta sobre su habilidad como caricaturista, así que sin lugar a dudas que va a ser una muy buena caricatura. ¿Han sido buenas las experiencias de pasar por estas manos curiosas? Sería la segunda vez, Darío, y la primera la tengo ahí muy bien guardada en un sitio preferente de mi casa. Muy bien, entonces si no fue traumática la primera, entrémosle a la segunda. Definitivamente, Darío. Voy a elaborar una caricatura para usted, doctor Hugo Noé Pino, mientras escucho sus reflexiones. Hoy tenemos mucho que aprender sobre este tema que es particularmente inquietante. Empecemos por algo general y algo básico. ¿De cuánto es la factura del coronavirus para nuestra economía, doctor Noé Pino? No lo sabemos exactamente, Darío, porque todavía esta pandemia está en proceso y hace falta realmente que se exprese en todos sus términos. Usted ha visto cómo se ha aprobado una apertura gradual y esa apertura gradual puede revertirse en cualquier momento si los niveles de contagio son altos, pero para expresarle las proyecciones que existen hasta ahora, es un decrecimiento de la economía entre 7 y 8%, que significa una pérdida de producción en bienes y servicios cerca de 54.000 millones de lempiras y alrededor de entre 300.000 y 400.000 puestos de trabajo.
A todos los países, por lo menos de la región, ¿el coronavirus les ha perjudicado en la misma proporción o no? Obviamente que a unos países más que otros, dependiendo de su vinculación con el exterior, el ritmo de comercio con los países centroamericanos, la diversificación de su economía, la dependencia de de las remesas familiares, pero en todos los países se está sintiendo como un fuerte golpe, Darío. ¿De qué depende de que a nuestro país en Centroamérica le perjudique de manera particularmente dramática? Principalmente porque nuestras exportaciones son muy pocas, no somos un país cuya exportaciones estén muy diversificadas, están constituidas en un 80% con 5 o 6 productos. Y al tener problemas estos, tanto de precios como de cantidades exportadas, entonces obviamente se disminuye el efecto multiplicador positivo. Adicionalmente, Honduras depende mucho de las remesas familiares, en donde un 20% del Producto Interno Bruto lo representan las remesas familiares, y estas, aunque no se van a ver disminuidas como inicialmente se pensó, sí se calcula que puede estar una disminución entre 10 y 12%. Así que las variables que determinan el crecimiento económico de Honduras están muy ligadas al comportamiento de la economía de Estados Unidos, de Europa y del resto de Centroamérica. Y estas son 3 regiones que están teniendo serios problemas en sus economías. Ha aludido, doctor Noé, por lo menos en 3 ocasiones en estos primeros minutos, la situación de alteración, la turbulencia de los mercados internacionales. ¿Puede explicarme un poquito más ese fenómeno en el marco de la pandemia, por favor? Así es, Darío. Usted sabe que a partir de los años 80 y como a fuerza los 90 se dio la última gran oleada de globalización, en donde las corrientes comerciales y financieras están más integradas a nivel internacional. Y los países pequeños como Honduras, que están bastante insertos en esa economía internacional, pues obviamente son más susceptibles a los choques y problemas que se tienen. En este caso específico, al ser una pandemia a nivel mundial, países con los cuales nosotros comerciamos mucho, con los cuales Estados Unidos, por ejemplo, que es nuestro principal socio comercial, va a tener un decrecimiento similar al de Honduras, tal vez un poco menos, alrededor del 6% son las proyecciones hasta ahora. Europa también ha entrado en recesión y los demás países centroamericanos también, y eso hace que la turbulencia comercial y financiera que trajo la pandemia se exprese mucho más fuerte en economías vulnerables como la hondureña. Traduciéndolo a términos muy sencillos, los mercados, la fuerza de la turbulencia les hace comprar más barato. Existen diferentes fenómenos. Por ejemplo, se ha interrumpido los canales tradicionales de comercio. No se ha interrumpido completamente el comercio, no es que se han dejado de exportar, se siguen realmente exportando. Pero este no es un problema únicamente, Darío, de oferta, o sea, de nivel de producción, sino que también de demanda, como en Estados Unidos también ha subido el nivel de desempleo, entonces la cantidad de ingresos que las familias tienen, lo mismo está pasando en Honduras, es menor que lo que tenían en el pasado reciente, y eso los imposibilita de poder adquirir las mercancías que tradicionalmente compraban, bien sea alimentos, vestuario, medicinas, recreación, etc. Esa falta de robustez en los mercados internacionales durante y después de la pandemia, ¿en qué nos afecta concretamente? ¿En qué renglones? ¿Cómo se distribuye el golpe aquí adentro? Bueno, Honduras, como le mencionaba, está muy vinculada al sector externo, y los motores del crecimiento económico de Honduras están en las remesas familiares, en las exportaciones, en la inversión extranjera, en los préstamos que obtenemos en el exterior. En este caso, nuestras principales exportaciones
Ya antes de la pandemia estaban teniendo problemas de crecimiento, habían crecido negativamente el caso del café, el caso del banano, el caso del aceite de palma, de camarón. Y este año van a continuar un poco esa misma marcha. La inversión extranjera, que había representado entre 1.000 y 1.200 millones de dólares en la década anterior, ya en el 2018 había bajado como a 950 millones y el año pasado había bajado a lo que yo denominaría un récord bajo en los últimos años de 495 millones. Y este año todavía se prevé una disminución adicional. En otras palabras, baja de nuestras exportaciones, baja de inversión extranjera, baja de remesas familiares que, como dijimos, alimentan mucho el consumo de muchas familias en Honduras. Y también, en algún caso, al no haber inversión nacional y extranjera dinámica, también poco acceso a préstamos internacionales. ¿Es lo peor que nos ha pasado en los últimos tiempos, por lo menos a nuestra generación, doctor Noé? Creo que más allá, Darío, más allá. Si uno compara cuál ha sido la crisis económica mayor a nivel internacional, siempre hace referencia a la Gran Depresión de 1929, en donde el sistema mundial sufrió muchos desequilibrios. No hemos llegado a este punto, pero en aquel momento Honduras tenía menos canales de integración hacia el exterior que los tiene actualmente ahora. En ese tiempo, básicamente, el enclave bananero era el que determinaba la principal exportación de Honduras, mientras que actualmente tenemos más mecanismos de vinculación con el exterior y eso hace que nuestra economía sufra más. Yo diría que es válido decir que esta es la peor crisis económica y humanitaria, como usted bien lo expresó, dado el luto, el sufrimiento de las familias por la pandemia que hemos tenido en un siglo. De aquí en adelante, ¿de qué dimensiones prevé usted que será el desempleo? El desempleo habría que verlo en dos categorías. Cuando se juzga el desempleo con la categoría que se compara internacionalmente, que se denomina desempleo abierto, pues pasaría más o menos de un 5.7 a más o menos un 10% de la población. El problema es que en Honduras lo que predomina es el subempleo, tanto visible o invisible. O sea, la persona que no trabaja las 8 horas y no recibe un ingreso equivalente a un salario mínimo, o aquella que trabaja más de 12 horas y tampoco recibe un equivalente al salario mínimo. En estos casos, el subempleo en Honduras estaba alrededor del 65-66% y hay estimaciones que hablan que pudieran subir entre 8 y 10 puntos adicionales. Para revisar otro aspecto, ¿de qué dimensiones será el impacto en las recaudaciones del gobierno? Le dejo plantear esta inquietud para que me dé la respuesta después de la primera pausa del programa, si le parece. ¿Cómo no, David? El eminente economista don Hugo Noé Pino está con nosotros compartiendo la pantalla de Canal 5. Este domingo en el programa Vanegas, que detenemos un minuto para la publicidad. Doctor don Hugo Noé Pino, ¿de qué dimensiones será el impacto en la recaudación de los tributos en las finanzas públicas? Otra de las facetas negativas del efecto de la pandemia es lo que trae como consecuencia un mayor desequilibrio fiscal. En este caso, Darío, el gobierno se ve en la obligación de contraer mayor endeudamiento para poder cubrir las necesidades de la pandemia y cubrir las necesidades también de la población que no tiene acceso a recursos. Y en este caso estamos hablando de un déficit fiscal que estaba en promedio alrededor del 2.5% en los últimos años y que puede subir, según estimaciones que se han hecho,
a 6, 8 o 10%, dependiendo de cuánto dure la inactividad económica, bien sea parcial o total. ¿Números nunca vistos? Bueno, nunca vistos en los últimos tiempos. En el 2013 tuvimos un déficit fiscal de 7.8%, que en ese momento significó alrededor de 30,000 millones de lempiras. En este caso, un déficit, si alcanzara, para mencionarle algo, un 10%, estaríamos hablando realmente de un déficit de alrededor de 60,000 millones de lempiras como porcentaje del Producto Interno Bruto, pero si fuera 5%, pues obviamente serían 30,000 millones. Hasta ahora, como se ha manifestado la caída de los ingresos que obliga a contratar endeudamiento para cubrirlo, ha sido hasta junio 15,000 millones de lempiras. Entonces, hay unas proyecciones que el déficit fiscal pudiera andar entre la caída de los ingresos entre 30 y 40,000 millones este año. Antes de ser el cierre y arqueo de caja, como diría un cajero de un banco, antes de que en finanzas los que llevan las cuentas del Estado cierren el año fiscal del 2020, no estamos hablando todavía del presupuesto del siguiente año, ¿cree usted, doctor, que ahora, situados en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 3, 4 meses nada más, se deben hacer cambios? ¿Hay espacios para hacer cambios en el presupuesto general? Obviamente que sí, algunos de estos cambios forzados, ¿verdad? Realmente, sí, porque atender la emergencia sanitaria es un requisito fundamental de cualquier tipo de gobierno. Ahora, que esto nos conduzca a una política fiscal sana, a una política fiscal que se reoriente en lo que hemos venido teniendo, en donde el peso de los impuestos se pone en la mayor parte de la población, mientras se dan una serie de privilegios a grupos económicos vinculados al poder político. Eso no va a cambiar. No creo que vaya a cambiar porque ha sido la esencia misma de este gobierno, ganarse apoyos principalmente a través de concesiones. Y lo estamos viendo todavía en el marco de la pandemia, en donde muchas de las concesiones se dan a sectores económicamente fuertes. Está hablando de conceder exoneraciones. Exoneraciones que ha sido lo tradicional y que en nuestro país ascienden a cerca de 40,000 millones de lempiras y que no ha habido la voluntad política de reducirlas, aunque sea parcialmente, pero estoy hablando también de algunas políticas que benefician más hacia otros sectores. Por ejemplo, lo que aprobó el Congreso del aporte solidario, que una parte lo paga el RAP y otra parte lo paga el gobierno. En este caso, un gran sector beneficiario es la maquila, en donde 65% del salario de los el 60%, perdón, del salario de los trabajadores suspendidos es asumido por el gobierno. Pero esa política justificada desde el punto de vista de preservar empleos no se aplica a otros sectores de la población, no se aplica a la pequeña y mediana empresa, pero sí a la maquila. Entonces, realmente estamos viendo que en el marco de esta pandemia ese es un sector privilegiado. ¿Cómo se verá reflejado en las cifras del crecimiento económico para este año 2020 la tormenta del COVID-19, doctor? Es exactamente, las proyecciones son diversas. Las proyecciones oficiales son una reducción del crecimiento, valga la expresión contradictoria, más bien un decrecimiento de la economía de un 7-8% que ha hecho el Banco Central en su última revisión del programa monetario,
y algunas otras proyecciones que hablan de un porcentaje un poco más alto, entre un 8 o un 10. Partiendo de la base del PIB, el Producto Interno Bruto, que terminamos el año 2019, pues estaríamos hablando en el peor de los casos de una reducción del PIB de alrededor de 61,000 millones de lempiras. Cuando me dice 7, 8, estamos hablando bajo cero, ¿no? Así es, negativamente, de crecimiento de la economía. Que eso, Darío, se traduce... ¿Eso es comparable con el año pasado? ¿Cómo cerró el año anterior? El año pasado, fíjense que ya veníamos en un periodo de desaceleración económica. Habíamos crecido 4.8 en 2017 y bajamos a 3.7 en 2018 y a 2.7 en 2019. Entonces, las proyecciones del Banco Central son una de crecimiento entre 7.8 y 7 y 8% y un crecimiento para el 2021 de 4.5, cosa que yo miro bastante optimista dadas las condiciones actuales. Doctor Noé Pino, ¿qué se debe hacer para levantar la economía con una catástrofe de estas magnitudes? Bueno, en primer lugar, creo que hay un elemento que perjudica mucho, Darío, y es que en este caso, en casos de tragedia, de desastres naturales, de pandemia como esta, el papel de los gobiernos es fundamental. El papel de crear credibilidad, de crear confianza, de proyectar hacia la población que cualquier actividad que se haga va a ser en beneficio de las mayorías vulnerables y de la reactivación económica. No obstante, es lo menos que tenemos realmente en Honduras. Un gobierno fuertemente cuestionado por su ilegalidad, un gobierno fuertemente cuestionado por su ilegitimidad, dado el fraude electoral, y que a la llegada de la pandemia, en vez de abrir opciones para el concurso de los diferentes sectores, tanto partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, iglesias, etcétera, más bien lo hace con su círculo de hierro, que ya venía manejando como mecanismos de apoyo a algunos tipos de iglesias, algunos tipos de ONGs, y desecha aportes tan importantes como el Colegio Médico de Honduras, el Colegio Hondureño de Economistas, Colegio de Ingenieros, el Colegio CIMEC, aportes de universidades, aportes de diferentes sectores, y dice, no, bueno, yo soy aquí el que dirijo, yo soy el que voy a tomar las decisiones y aquí vamos para adelante si hay posibilidades. Entonces, esto para la reactivación económica es sumamente negativo, Darío, porque si a esto le agrega usted elementos como casi a un año de un proceso electoral muy importante, no hay una ley electoral aprobada, no hay un censo depurado, no hay un presupuesto para el Tribunal de Justicia Electoral. Entonces, usted tiene un panorama en donde dice, bueno, ¿dónde están las certidumbres? ¿Dónde está la credibilidad? ¿Dónde está la esperanza que la gente pueda tener? Y a esto se remata, Darío, con el aspecto de la corrupción, con los casos que surgen en donde en forma irregular se compran hospitales, se hacen compras de mascarillas, compras de respiradores. Entonces, el ambiente obvio para que se dé esa recuperación, para que haya una como voluntad colectiva de empujar hacia adelante, tanto para salir de la pandemia como para la reactivación económica, yo sinceramente no lo miro, ni tampoco miro las políticas económicas adecuadas. Viendo toda la catástrofe mundial durante el coronavirus, ¿queda algún sector, algún rubro, algún aspecto que haya sido positivo? ¿Hay alguien que haya ganado en este tiempo? Bueno, en general lo que se podría decir es que si hay sectores menos afectados, digamos, si dentro de la economía
hondureña. Hasta ahora, los sectores menos afectados, por ejemplo, el sistema financiero, que ve reducidas sus utilidades, pero no las ve realmente eliminadas. Otras empresas han quebrado realmente y dado los niveles altos de rentabilidad que tiene el sistema financiero, pues todavía se mantiene. Alguna parte del sector agropecuario, productor de alimentos, principalmente a nivel del gran productor, puede ser que en algún momento esté siendo beneficiado. Las industrias farmacéuticas, por ejemplo, también han tenido que redoblar su producción. Pero aquí estaríamos hablando, Darío, de menos afectados, porque si bien es cierto que algunas de estas empresas han podido, por ejemplo, la industria farmacéutica, tener una mayor demanda relacionada con la pandemia, también es cierto que han visto reducidas sus demandas en otro tipo de medicamentos, dada la falta de ingresos y la falta de movilidad que existe en el país. Por un momento pensé que usted sí había tenido mucho trabajo, porque el otro día me dijeron que andaba Hugo repartiendo cosas aquí por el barrio en una moto. Inmediatamente pensé en usted. Sí, y algunas personas han de creer que yo soy el gerente propietario de esa empresa. Pero me confirma hoy que nada que ver. No, nada que ver. Solo les presté el nombre, Darío. Muy bien, doctor Noé. ¿Qué cree usted que deberían hacer los bancos ahora para auxiliar al sector productivo y para auxiliar también a los pequeños, a los micros y a los ciudadanos en general de este país que atraviesan momentos tan dolorosos? Bueno, uno de los aspectos que contribuiría mucho en estos momentos se le pide sacrificios a todo el mundo. De hecho, alguna gente se está sacrificando desde el punto de vista de que son despedidos de sus empresas. Algunos propietarios de empresas están cerrando. Siempre hay quien se sacrifica más que otro, ¿verdad? Es doloroso, pero es así. Exactamente. Entonces, yo creo que los bancos deben aceptar un parte de sacrificios disminuyendo sus niveles de rentabilidad realmente, de tal forma de que estos se conviertan en tasas de interés accesibles al mercado que permitan a la pequeña y mediana empresa reactivarse en el futuro cercano. Obviamente que los bancos tienen que ser cuidadosos y aquí la autoridad supervisora puede jugar un papel muy importante porque se va a dar en un efecto colateral que es importante tomar en cuenta, que es el hecho de que la morosidad va a aumentar en los bancos, obviamente. Y esto pues requiere muchas veces de provisiones adicionales de capital, de reservas de los bancos. Pero yo creo que los bancos sí tienen un papel que jugar. Y en este sentido, Darío, tengo entendido que estos próximos días estará entrando al Congreso Nacional un proyecto de ley del gobierno que establece algún tipo de obligatoriedad para el sistema financiero. No estoy seguro si esto ha sido consensuado con el sistema financiero. Si no lo ha sido, va a ser también difícil porque vamos a ver una reacción fuerte. Pero si lo ha sido y están de acuerdo en establecer algunos topes para las tasas de interés en algunos campos, principalmente vinculados con la pequeña y mediana empresa, pues va a ser algo positivo. Pausa, por favor. Retornamos en breves instantes. Cada domingo nos asomamos a la pantalla luminosa del líder de la televisión nacional para compartir con ustedes una entrevista y aprovecharme de la generosidad de nuestros visitantes en el foro para elaborarles una caricatura en su honor. Aquí converso y dibujo. Dibujo y converso todos los domingos después de Noche de Gala por Canal 5. Les recuerdo que retransmitimos nuestra entrevista si usted se la ha perdido por alguna causa
el domingo siguiente a través de Telesistema Informativo después de las 5 de la tarde. Gracias por acompañarnos en cualquiera de nuestros horarios. Estoy bastante avanzado ya en el proceso de elaboración del dibujo humorístico, la interpretación de nuestro invitado, el doctor Hugo Noé Pino, distinguido economista del país. Lo más importante, doctor, será su opinión al final del programa. ¿Le parece? Cómo no, Darío, con todo gusto. En cualquier caso, tengo una consulta. Yo sé que a usted le gusta que lo consulten en todo sentido, pero y políticamente hablando, ¿de qué color preferiría usted la corbata en la caricatura? Está de traje negro, así muy fino como los trajes que usted suele llevar. ¿De qué color preferiría la corbata para la posteridad? Bueno, sería de color rojo. Ese es mi color favorito. Muy bien, me agrada. Será de color rojo. Ahora mismo lo hago para evitar que se me olvide a mí o que usted cambie de opinión. Sí. No, y es que además, Darío, combina el rojo y negro, ¿verdad? Realmente. Y el rojo y blanco también, porque blanca es la cabeza. Por el blanco de la... Sin lugar a dudas. Aquí está, la corbata roja, en la caricatura que le ofrezco a nuestro interlocutor de hoy. ¿Qué le parece, doctor Hugo Noé Pino, el manejo de las finanzas públicas durante la pandemia durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19? Dos consideraciones, Darío, y una de naturaleza técnica en el siguiente sentido. El gobierno ha optado por seguir un camino de endeudamiento externo que le agrega mucho más presión a las finanzas públicas que la que ya tenía. ¿Tenía otro camino? No tenía otro camino, pero sí tenía una alternativa de endeudamiento diferente en cuanto a la composición del endeudamiento. Muy bien. No en cuanto al endeudamiento en sí, y a eso es a lo que me quiero referir. La deuda de Honduras al 31 de diciembre era de aproximadamente 12,000 millones de dólares, equivalente casi a 300,000 millones de lempiras. Al elegir únicamente endeudamiento externo, se aumenta obviamente la deuda en dólares y va a subir aproximadamente de 12,000 a 15,000 millones de dólares. Ya la deuda representaba un enorme cantidad de recursos desde el punto de vista de lo que se paga anualmente, lo que se denomina el servicio de la deuda. Este año estaban programados cerca de 38,000 millones de lempiras, que es más o menos un promedio el que se ha estado pagando en los últimos años. Y esto va a significar una presión fuerte en el futuro para las finanzas públicas. ¿Cuál era la alternativa que se tenía parcialmente? Endeudamiento interno, endeudamiento con el Banco Central. Pero como la ortodoxia del Fondo Monetario Internacional dice que esto no se debe de utilizar, entonces el gobierno ha seguido esa ortodoxia monetarista, y lo cual me parece que es totalmente incorrecto, porque en estos momentos en donde la economía se encuentra tan débil, el crédito interno puede ayudar a reactivar la economía. Principalmente, Darío, porque la inversión, tanto nacional y privada, va a esperar. Por mucho que nos habló en el modelo neoliberal de que había que dejar al mercado en libertad absoluta, ahora se dan cuenta todo el mundo cuando se dan tragedias como esta y desequilibrios como estos, vuelven sus ojos hacia el gobierno. Y por lo tanto, en este caso, el gobierno debe buscar alternativas como endeudamiento interno vía Banco Central que no genere tanta presión como va a suceder en el futuro cercano si nos seguimos endeudando en dólares. ¿Cómo valora usted la gestión de InvestH? Bueno, esa era la segunda parte de su pregunta, Darío, en el sentido de, mire,
estas denuncias hechas tanto por el Consejo Nacional Anticorrupción y documentadas como por ASJ sobre las tremendas irregularidades en la compra de los hospitales móviles, realmente minan la confianza pública y se unen a otra serie de denuncias, como por ejemplo la de Copeco. Y además hay algo que debe de entenderse. Esta expresión popular que se ha generalizado en todo el país, de donde está el dinero, llega como lo de Inves H, llega como la gota que rebasa el vaso. Esto refleja al mismo tiempo el rechazo popular a la expulsión de la MASI de Honduras, a las decisiones de los tribunales de justicia de absorber casos que son claramente identificables como delitos contra el erario público. Entonces, no es únicamente dónde está el dinero que se ha asignado a la pandemia, dónde está el dinero para la educación, para la salud, dónde está el dinero, los 280 millones de la Secretaría de Agricultura, dónde están los 13 millones de la primera dama, la ex primera dama que trasladó a su cuenta personal, y todas las otras cosas que se han documentado y que debido a la falta de justicia en nuestro país, los tribunales han dejado pasar hasta los magistrados de la Corte Suprema. Entonces, esta presión genera, Darío, un descontento en general que se expresa muy bien en la expresión ¿dónde está el dinero? ¿Cuáles son los mecanismos internacionales seguros para llevar adelante compras de emergencia de la magnitud de 7 hospitales, por ejemplo? Mire, hay diferentes formas de hacerlo. Usted tiene una oficina de la Organización Panamericana de la Salud en el país, tiene una Secretaría de Salud que obviamente tiene que tener algún conocimiento de cómo se compran hospitales en el exterior. Y es que ahí es donde vienen las suspicacias, ahí es donde vienen los cuestionamientos. Mire, Darío, en la primera ley que aprobó el Congreso Nacional, denominada Ley de Aceleración Económica y Protección Social, ahí se autorizó a 3 unidades principales de el gobierno de la República. El Ministerio, a la Secretaría de Salud, a Copeco y a Inves H. Ahora, ¿de quién fue la decisión de canalizar las compras a través de Inves H? ¿Qué experiencia tenía Inves? Pero mecanismos de encontrar. Está la Organización Mundial de Salud, la OPS, que la representa acá en Honduras. Están los médicos, los directores de médicos de hospitales que existen en Honduras, tanto públicos como privados. ¿Por qué dejar en manos de alguien que no tiene la experiencia y que no hace tampoco las consultas necesarias para encontrar las mejores opciones? ¿Cómo es posible que a estas alturas del siglo XXI se nos diga a nosotros de que la compra se decidió por medio de utilizar Google? Eso no es posible. Ni un par de zapatos se compra así, de $200. Definitivamente. Entonces, ojalá que el Ministerio Público de Darío llegue al fondo de esta investigación, porque los hondureños, la sociedad hondureña y principalmente aquellos que están sufriendo en carne propia esta pandemia, perder sus trabajos, perder sus ingresos, perder familiares, realmente merecen una explicación a fondo de lo que realmente pasó. Explíqueme, por favor, de manera breve, técnicamente, cómo funciona un contrato de esa naturaleza. ¿Debe haber garantías? ¿Se debe de establecer un contrato para un posterior arbitraje si no fuera favorable a las partes que contratan? ¿Hay alguna manera de que el Estado se garantice de que no va a ser
el primer aventurero que encuentre en Google el depositario del dinero de un pueblo tan pobre como el nuestro? Yo tengo que reconocerle, Darío, que yo no soy especialista en compras y principalmente en el caso de compras en el exterior, ¿verdad? Eh, pero es obvio que usted una decisión de gastar 48 millones de dólares no lo va a decidir de un día para otro, Si uno se realmente. pone nervioso cuando adelanta 200 lempiras, por ejemplo, y se queda cruzando los dedos a ver si ese señor va a venir en la moto a dejarme lo que compré. Sí, o cuando tiene que poner el número de su tarjeta de crédito en internet y no sabe, ¿la pongo o no la pongo, verdad? ¿Tengo la confianza o no la tengo la confianza? Entonces, eso es bastante obvio, que tiene que haber un contrato de garantías, un contrato de fechas de entregas, y por eso es el contrato de garantía, que si no hay las fechas de entrega como estaban programadas, entonces hay una especie de multa o reducción en el costo. Así No, es. aquí hay muchas cosas Y, irregulares y que después de todo, también, doctor Noé, si usted va a desembolsar 48 millones de dólares de su dinerito, del patrimonio de su familia, de su esposa y de sus hijos, hombre, pues que tenga suerte, ¿no? Que tenga suerte, que le vaya muy bien. Pero si el dinero no es suyo y es confiado a usted porque usted un día le colocaron la Constitución y levantó la mano y prometió ser fiel, yo creo que la cosa es muchísimo más grave. pero sabe también, Darío, consecuencia de qué es esto, de la impunidad que priva en Honduras. Porque cuando usted mira que a funcionarios anteriores se les hace proceso y se les quitan estos procesos Sí. de encima, usted se siente con la capacidad de hacer cualquier cosa con los dineros del pueblo. Cuando no hay castigo, cualquiera se anima. No, definitivamente, definitivamente. Y eso es lo que realmente ha pasado. La última pausa del programa. Estimado doctor Hugo Noé Pino, ¿usted sabe por qué renunció en medio de la tormenta económica y de todo tipo la exministra Rocío Tábora de la Secretaría de Finanzas? No, Darío, realmente no tengo información así fidedigna. Obviamente que sí sorprendió, como sorprendió a todo el mundo, la renuncia en medio de una crisis fiscal como la que estamos enfrentando, en medio de irregularidades, en donde han sido llamados a declarar diferentes secretarías de Estado en cuenta finanzas. Y lo único que puede hacer uno es especular, ¿verdad? Especular que puede estar relacionado por algo que tal vez quisieron obligarla a hacer y ella no lo quiso hacer, o porque vio que en algún momento existían alguna serie de irregularidades que ella había venido señalando y que no fueron tomados en cuenta sus puntos de vista. Pero la verdad es que solo ella, no sabemos si al final ella va a poder o va a querer decir públicamente qué fue lo que realmente pasó. ¿Qué opina del nuevo ministro? ¿Es conocido él en el foro de los economistas o en el mundo de las finanzas? No, él es abogado, él tiene una formación de abogado, luego tiene maestría en administración pública de Harvard y tiene un MBA de INCAE. Yo lo conozco en el marco de Unitec, donde los dos hemos participado en actividades académicas. Es un joven muy preparado, estudioso, pero sí tengo que decir abiertamente, Darío, que yo hubiese esperado que en medio de una tormenta, en medio de esta crisis fiscal, se hubiese nombrado una persona con la experiencia, conocimiento de la política fiscal a fondo, porque me parece que Marco va a llevar una curva de aprendizaje
que le toma a todo aquel que no está familiarizado con la política fiscal y que por lo tanto eso no es conveniente en la actualidad para el país. ¿Cómo debe ser el presupuesto del 21? Bueno, va a ser un presupuesto, y esta es una de las funciones más difíciles. El presupuesto del 21 va a estar sumamente limitado, tanto por la caída de ingresos como por la reducida actividad económica que se va a dar. Este presupuesto debe tener en cuenta tres aspectos principales o cuatro, Darío. El primero es una revisión de la estructura tributaria en donde se decida reducir exoneraciones que no se justifican. En el gasto, obviamente las prioridades. Cuando usted tiene una crisis de esta naturaleza, debe garantizarle a la población salud, educación, reducción del gasto militar, reducción del gasto improductivo, en viajes, en aumentos de salarios, principalmente los que no se justifican. La deuda, hay que hacer esfuerzos internos y externos para tratar de que el peso de la deuda se disminuya, no a través de condonación, pero nos pueden dar una moratoria o pueden haber readecuación de deuda para Honduras. Y un elemento fundamental realmente es la transparencia. Si continuamos en esta situación, los niveles de desencanto, de desesperanza y de sufrimiento del pueblo van a ser mayores. Esos puntos que han mencionado usted, los han venido mencionando ustedes, los académicos, durante mucho tiempo. Parece que ahora son las circunstancias las que imponen esa obligatoriedad, ¿o no? Sí, en efecto, el grupo promotor del diálogo fiscal, en donde habemos expresidentes de Banco Central, exministros de Finanzas y especialistas en finanzas de todas las denominaciones, de todos los partidos políticos, hemos venido haciendo esas propuestas. Y en este momento esas propuestas se pueden echar a andar y serían muy beneficiosas. Lo que sí estoy convencido, Darío, es que quien conduce este país no tiene la más mínima voluntad política de hacerlo. Tengo una caricatura, doctor Hugo Noé Pino, para usted, que he estado elaborando aquí en la distancia que hoy nos separa. Voy a hacerle una fotografía a la caricatura. Voy a ver si encuentro la cámara aquí. Aquí está. Voy a hacerle una fotografía, que es la única manera que tengo de colocarla en sus manos en este momento. Se la he enviado. Por favor, revise su teléfono y me dice si le parece bien o no este obsequio. La comparto con el público. El dibujo humorístico de nuestro invitado, el doctor Hugo Noé Pino. Excelente, Darío. Realmente que está excelente la caricatura. Me gusta mucho realmente. Y la alusión a la parte económica y lo que mi esposa me señala, cada día tienes menos pelo y más cara, me dice. Están reflejados en la caricatura. Usted sabe que los caricaturistas solemos ser un poco exagerados. No le haga caso tanto a eso, ¿no? No, pero estas caricaturas realmente reflejan hasta la expresión de los ojos chiquitos, me dice. A veces bromeando los trato de hacer grandes y me dice, no, si, aunque lo hagas así, los tenés no bien pequeños. Muchas gracias, Darío, por esa caricatura. Realmente la voy a Estoy conservar. honrado con poder elaborarle un dibujo a una eminencia y a un gran hondureño como usted. Déjeme, por favor, para despedir nuestro programa, una sola palabra como respuesta a mis últimas inquietudes. Sí. ¿Hay algo rescatable de esta pandemia? Solidaridad local. ¿Cuál es la salida económica? Un nuevo gobierno. ¿Qué opina de Marco Bográn? Inexperto. ¿Con cuánto califica el gobierno por su gestión económica? 3. ¿Dónde está el dinero? En las manos de los corruptos. ¿Qué compraría usted de buena fe? Nada. ¿Quién es el hondureño al que usted más admira? Carlos Roberto Reina. ¿Cómo debería ser nuestro próximo presidente? Capaz, honrado y solidario. ¿Cuánto vale el dinero?
muy poco si no es ganado honradamente. Enuméreme, por favor, 3 riquezas verdaderas. Honradez, perseverancia y responsabilidad. Muchas gracias, doctor. Ha estado Un placer. brillante, como siempre. Un placer saludarlo, Darío. Un abrazo a la Igualmente. distancia. Voy a enviársela a través de algún delivery, don Hugo, la caricatura. Muy bien, con tal de que no sea por Hugo, porque me pueden realmente cargar adicionalmente. Iré personalmente a dejársela en mi motito. Muchas gracias, Darío. Gracias, doctor Noé Pino. Ha sido un gusto y un deleite, como siempre, escucharle y aprender de usted, por muy durísimos que sean los temas que tratamos. Muchas gracias y muchos éxitos. A todos, gracias. Adiós.